y profundidad. Khalil Michel en corto. Voy en corto. Uno de los elementos más interesantes de la vida es la estructuración que da al final la victoria o la derrota como meta ulterior de cualquier disciplina humana. La pregunta sería, ¿cómo es que se gana, cómo es que se pierde? Si es al principio, si es al final o si es por pequeños elementos que pueden generar la destrucción final. Por eso me gusta mucho esa frase de Karl Korff que establece que la pirámide se derrumba desde abajo. Soy Khalil Michel en corto. Estás en corto. Sol 106.5. Dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos en corto, una propuesta objetiva y veraz, sin perder tiempo ni profundidad, transmitida por Sol 106.5 FM, Telefuturo Canal 23 y todas las plataformas digitales de RCC Media, la Catedral de la Comunicación en República Dominicana, en este miércoles 22 de julio, edición número 48, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Nuestro contenido del día en entrega exclusiva, el comisionado ejecutivo para la reforma policial, Luis Ernesto García Hernández, estará con nosotros el día de hoy compartiendo qué es lo que está haciendo esta reforma policial y cómo ha avanzado nuestro cuerpo castrense para el orden público. Pero permítanme hacer un previo en corto para felicitar encarecidamente en todas sus partes a nuestro querido hermano y amigo Eduardo Sanz Lobatón Yayo, quien el día de hoy ha puesto en circulación su libro Hacerse Oír, un libro que hace un recorrido histórico por lo que son 20 años de ejercicio político de Yayo Sanz Lobatón en un magno evento que tuvo ocasión justamente hace un ratito a las 7 de la noche en el Hotel Marriott con la participación de la vicepresidenta, con la participación de la primera dama, doña Raquel Arbaje, así como la mayoría del cuerpo funcionarial y social en República Dominicana, que se dieron cita con una masificación de más de 500 personas. Este importante texto que recoge toda la visión y, como dijo el mismo Eduardo Sanz Lobatón, lo que ha sido su experiencia de vida como estudiante, como catedrático de política, en donde Yayo daba una cuenta muy interesante de lo que es su recorrido, pero sobre todo el intro que al sonido y al son de aquel tango Volver de Carlos Gardel, donde decía que 20 años no es nada, su esposa Tericha establecía una sinopsis de lo que fue todo el proceso de vida política de Yayo desde cuando estuvo con Atuey, cuando estuvo en el PRD, cuando se fue al PRM, cómo Luis los convenció para que dieran el paso trascendental de abandonar la vieja casa. Pero lo más importante de todo esto y cómo incluso los sacrificios que hizo Yayo para poder construir lo que es el Partido Revolucionario Moderno. Cuando incluso el nacimiento de su tercer hijo, en ese momento ella tuvo que adelantar la cesárea porque al otro día Yayo se iba con Luis Abinader a Washington a denunciar los atropellos que en ese momento de campaña denunciaba él en oposición PRM desde el Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo más importante de esto fue la visión que Yayo Sanz Lobatón estableció sobre el país y hablaba de la necesidad, al tiempo que reconocía los gobiernos de Luis Abinader, de Danilo, de Leonel y de Hipólito, y hablaba de la necesidad de reconocernos los dominicanos como un punto de atracción y un factor envidiable y hasta emulable por la comunidad internacional, donde los dominicanos hemos adquirido un nivel destacado de respeto por el crecimiento que hemos tenido. Decía Yayo que cuando él fue al puerto de Dubái, quien se lo estaba mostrando, él le sentía un inglés como sospechoso y le preguntó de dónde era. Y él le dijo, de Villamella, en Dubái, que cuando estuvo en el puerto de China, lo propio, también le hablaban del tema de República Dominicana, que cuando fueron a operar a su niña a un hospital en New York, él se enteró de que el médico jefe era dominicano y cuando le preguntó de Cristo Rey, es decir, los dominicanos somos grandes, pero tenemos que creer con fe en nuestro país. Al final se trata de que nos creamos lo que somos. Y decía él que República Dominicana tiene todo para ofrecer y mucho más de lo que es depende de los dominicanos. Cerramos diciendo, por supuesto, que compren el libro. Felicidades a Eduardo Sanz Lobatón por este importante aporte a la vida política dominicana, porque de eso es que se trata. Le decía yo ayer a Tobías Crespo que el apóstol de la libertad cubana, José Martí, establecía un árbol, un hijo, un libro. Eres un hombre completo. Felicidades, Yayo Sanz Lobatón. Y ahora sí, vamos al análisis en corto. Miren, en calientito se ha dado una noticia el día de hoy
que la comparto con ustedes porque tiene un impacto político trascendental en República Dominicana, porque aunque es la elección de un bufete directivo dentro de la Cámara de Diputados, tiene una trascendencia partidaria y nacional en la definición de las elecciones del 2028. Y es que en este momento le acaban de dar un golpe de Estado a Gustavo Sánchez como vocero de los PLDistas en la Cámara de Diputados. Y esta derrota de Gustavo implica e indica que el PLD no está en Gonzalo. Vamos a entender esto. Miren, Gustavo Sánchez, mi amigo, mi hermano, es la expresión más legítima del gonzalismo como proyecto porque fue él el que empezó a hablar de Gonzalo echándose arriba a muchísima gente sin estar en Gonzalo por condiciones que hemos relatado y que él, por su incapacidad de debatir, ha confirmado y ha demostrado. Pero resulta que se realizó una elección en el día de hoy para elegir el vocero. Gustavo Sánchez tiene importante tiempo siendo vocero. ¿Y qué fue lo que pasó? El proceso de la reunión para elegir el bloque se da en virtud de la presencia del enlace del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana con la Cámara de Diputados, en este caso el exdirector de la CAS, Alejandro Montaz. A esa reunión le acompañaron Johnny Pujols, Temístocles Montaz y Rubén Bichara. Cuando se da la reunión, allí Gustavo toma un primer turno y establece que hay una conspiración contra él para quitarle la vocería de la Cámara de los Diputados de los PLDistas. Y habla de que es un golpe a Gonzalo, es decir, mete a Gonzalo al ring. De 12 diputados que tiene el PLD, se procedió al tema de la votación. Alejandro Montaz, como árbitro imparcial, somete y pregunta cuál sería el método de votación. Se puede votar de dos maneras, una levantando la mano, la otra por voto secreto. Solamente una diputada de apellido Vázquez, hermana de Lady Vázquez, junto con Gustavo, propusiera que fueran levantando la mano. Después, unánimemente, voto secreto. Gustavo se paró, se molestó y estableció que era una conspiración contra él y se retiró. Ante la reacción de Gustavo, la diputada Vázquez propuso que se pospusiera la elección. Y Alejandro Montaz dice que no, porque fueron convocados para elegir. A seguidas procedieron a votación y votaron de forma unánime, quedando electa la diputada Doñé. ¿Cómo fue que votaron? Votaron levantando la mano. Es decir, que hubo un rechazo total a lo que era Gustavo como símbolo de Gonzalo. Reacciones. Gustavo Sánchez, indignado, me dicen que está alzado y que responsabiliza a Charlie Mariotti Jr. y a Danilo Díaz de esa conspiración contra él. Los diputados del PLD dicen que salieron del caballo de Troya y que ya sacaron al infiltrado del PRM en la vocería del PLD. Otras reacciones más diplomáticas y mesuradas de estadistas. El tuit que acabo de poner el aspirante presidencial Francisco Javier, que dice lo siguiente, cito: felicitamos a la compañera Dania Doñé por la selección como vocera del bloque de diputados del PLD. Expreso mi reconocimiento al compañero Gustavo Sánchez, quien alrededor de una década ha desempeñado una labor como ejemplo al frente del bloque de diputados del PLD. Éxito para Dania Doñé y nuestro respeto y reconocimiento para el compañero Gustavo Sánchez. Independientemente de lo que es relatado, le acaban de dar un golpe de Estado a Gustavo, que es un tablazo a Gonzalo. Por eso finalmente reflexiono diciendo, como decía James Carville, que la derrota final es la sumatoria de derrotas previas. Y esta derrota proyecta una derrota en Gustavo a Gonzalo. ¿Por qué? Porque Gustavo Sánchez, como vocero de los diputados del PLD, era una expresión legítima de Gonzalo. Y al darle este golpe de Estado, tiene una implicación en dos órdenes, externo e interno. Y me explico. La externa, Gustavo, referente de Gonzalo, ha sido un opositor acérrimo a la fuerza del pueblo y a cualquier nivel de entendimiento entre la oposición y acercamiento con el PLD. Al tumbar a Gustavo, evidentemente hay un mensaje de distancia del PLD que tiene a bien no querer nada con el PRM y aborda el tema con la oposición como tal. Pero además, a nivel interno, es que el PLD reconoce a Gonzalo como un proyecto del PRM.
Y sí, Danilo no está entonces apoyando, como dicen, a Gonzalo, porque en efecto, si lo estuviera apoyando, no habría permitido que le tumbaran a Gustavo. En esta parte, señoras, señores, en lo particular hay que ver el gonzalismo como proyecto, porque lo primero que veo es la ingratitud del gonzalismo. Un golpeo sistemático a Gustavo, cosa que no merece, porque si hubo uno que ideó el proyecto de Gonzalo, fue Gustavo. Y lo primero que hicieron fue que en vez de seleccionarlo como jefe de campaña, pusieron a Navarro. Pero también lo quitaron de jefe operativo y pusieron a Charlie. Y ahora lo mandan dizque al exterior, cuando sabe que el 90% del exterior está con Francisco Javier, o se lo mandan a nada. Y ahora le dan este tablazo en la Cámara de Diputados. Qué pena por Gustavo. Pero algo más. Es que se verifica que hay un equipo dividido. Porque si Gustavo está acusando a Charlie Mariotti Jr. y a Danilo Díaz, y Charlie está con Gonzalo, es un equipo dividido. Entonces nos preguntamos, ¿y Bichara no defendió a Gustavo? Pero además, ¿y Gonzalo no defendió a Gustavo? Según me dicen que dice Gustavo que Gonzalo no puede ni defenderse él. Pero finalmente, esta situación de Gustavo retrata lo que es la correlación de fuerzas internas dentro del PLD. Porque ¿cómo es que el vocero de Gonzalo pierde la vocería del PLD en la Cámara de Diputados? Pero ¿cómo es que la ganadora, Doñé, no responde al equipo de Gonzalo si él era el que estaba ganado? Pero ¿cómo es que cada vez que cuentan votos, pierde Gonzalo? Eso demuestra que una cosa es la realidad y otra cosa lo que las encuestas quisieran proyectar. Y el PLD no está en dejarse joder. Por eso está apostando a otras candidaturas como Domínguez Brito, Francisco Javier, para volver al poder. Porque la verdad es que esto fue un golpe de Estado a Gustavo. Y en conclusión, la derrota como vocero de los diputados del PLD de Gustavo indica que el PLD no está en Gonzalo. Ahí se lo dejo. Estás en corto. Hablemos en corto. Como establecíamos al inicio, uno de los importantes elementos que constituye el orden público es la Policía Nacional. Pero en efecto, la policía, como cualquier elemento vivo, está en constante proceso de transformación y reforma. Para conocer qué está pasando con la Policía Nacional y el proceso de reforma que llega, contamos con la participación de nuestro buen amigo, comisionado ejecutivo para la reforma policial, mi buen amigo Luis Ernesto García Hernández. Hermano, bienvenido en corto. Gracias, Khalil. Un gusto estar acá y de verdad que hablar de estos temas y sobre todo que están en el radar de toda la gestión pública es muy importante para el país. Querido hermano Luis Ernesto, ¿qué podemos entender por una reforma policial? Bueno, una reforma policial ante todo es una política pública, es una política de Estado. Cuando un Estado decide emprender una reforma policial, que es una modernización y una transformación de una de las instituciones más importantes que puede tener un país, es una decisión política importante que implica un giro de una institución que tiene un modelo que debe estar al servicio de los ciudadanos. Y este es un giro de una institución que tiene un modelo gubernativo, construida por y edificada por más de 90 años, con una tradición importante en el mantenimiento del orden público del país, y la realidad de hoy en día nos exige que los estados tienen que estar con instituciones de servicio público. Entonces, una reforma, cuando se habla en Latinoamérica y el Caribe, porque este tema empezó desde los 90, este tema en Chile, Colombia, empezaron a darse esas grandes discusiones que tienen que ver mucho con la reforma del Estado, con todas las reformas a los sectores públicos para que los ciudadanos sientan que están recibiendo los mejores servicios públicos de los estados. República Dominicana, usted sabe que desde el año 2010 empezó toda una transición hacia sistemas democráticos y de gestión pública y se han hecho reformas importantes, especialmente en los últimos años he visto una vorágine de reformas importantes a diferentes sectores del país, en salud, en temas de educación. Sin embargo, los temas de seguridad ciudadana y especialmente los temas de policía siempre han estado atrás de todas las reformas de los estados. Y he visto que el gobierno, especialmente el presidente Luis Abinader, ha hecho un esfuerzo muy importante por colocar en el centro de la agenda pública y la agenda política el tema de la reforma policial. Eso es muy importante para el país, que se esté discutiendo en este momento una ley de reforma policial
Es un paquete de medidas importantes para que la institución tenga mejores reglas, mejores normas, mejor sistema de carrera. Cuando uno habla de reformas policiales, tiene que ver mucho con los ajustes organizacionales en un cuerpo de policía que merece tener un buen sistema organizacional, de carrera, Sin embargo, de Luis profesión, Ernesto, etc. hay algo importante ahí, y es que usted aplica la política pública en virtud de un contexto social, económico, histórico. La República Dominicana ha tenido una policía que tiene matrícula de formación trujillista, que es represiva, venía con un concepto de golpe, un tema punitivo fuerte previo. En ese caso, ¿la reforma es al cuerpo del orden o la reforma debería ser a la sociedad que reclame una policía más tecnificada? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cuando se habla de reforma es el cambio de un modelo de policía de un país, no solamente de un modelo de una reestructuración al cuerpo policial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un mandato que está en la Constitución política, inclusive de muchos de los países de República Dominicana, de tener una policía de servicio público. Y eso quiere decir que el mandato de la Constitución y el mandato de gobierno tienen que incidir en el comportamiento del cuerpo policial, es decir, en toda la gestión pública que hace el cuerpo de policía hacia los ciudadanos. Pero en la práctica eso quiere decir que no solamente la institución debe reformarse, hay sectores importantes como el sector de seguridad ciudadana, de convivencia del país, que tocan, digamos, con las reformas a los estados, la reforma al tema penal, el tema de justicia, el tema penitenciario. Es un paquete de reformas integrales del Estado. Se lo voy a platanar, como decimos aquí en República Dominicana. Una cosa ya es la instancia de la judicialización de un proceso de cualquier infracción, pero el tema es el contacto con ese primer elemento del orden público que es la policía. Exactamente. La policía tecnificada que están proponiendo, que están proyectando, de repente llega a un barrio del Capotillo donde hay un teteo y no hay ese respeto por el agente del orden público y viene una agresión ciudadana, irrespeto, desafío. Sin embargo, queremos una policía para ciudadanos de otro perfil. ¿Cómo encaja esa reforma policial en el contexto social de una República Dominicana caotizada en el territorio? Mire, por eso le comentaba que las reformas son integrales y hay unos temas de convivencia ciudadana y unos temas de seguridad ciudadana que tienen que ver con las reformas al Estado dominicano. La Policía Nacional, por ser un organismo central, digamos, en el mantenimiento de la seguridad del país, es una institución que está en el centro, digamos, de todos los debates, porque es la institución que está en el día a día al servicio de los ciudadanos. Usted no encuentra en la calle otro servidor público sino el ciudadano. Perdón, el policía. El policía es el mejor ciudadano. Debe ser el mejor ciudadano, el ciudadano ejemplar. Pero, sin embargo, usted encuentra el policía que el policía tiene que atender muchos casos. Casos de convivencia, casos que tienen que ver con el control del delito, cualquier situación que el ciudadano tenga durante su vida social, el policía es el primero que llegue. ¿A qué voy? Que es la primera respuesta del Estado. La policía está en la primera línea de defensa del Estado. Y por eso todos estos temas que usted menciona pues tocan con muchas aristas del Estado, con muchos cambios del Estado. Sin embargo, la institución es la primera llamada a hacer unas reformas importantes porque es el servicio público que está de la mano con los ciudadanos. Para terminar, le diría yo que República Dominicana está haciendo un ejercicio serio, riguroso. No es un ejercicio de la noche a la mañana, porque usted entenderá que las reformas al Estado, las reformas a los cuerpos policiales son procesos, son progresivos y son reformas que se tienen que dar en el tiempo, pero los pasos que se han dado en estos 5 años son importantes porque se han sentado las bases para que la etapa que sigue, que es la implementación de un paquete de reformas al interior del cuerpo policial, se vayan dando de manera progresiva. En su condición de comisionado ejecutivo para la reforma policial, mi buen amigo Luis Ernesto García, ¿cuáles serían, si pudiéramos agrupar o señalar, los 4 elementos fundamentales conquistados en estos 5 años para la reforma policial? Primero, el tema de dignificación policial no es un trabajo terminado. Dignificación. Y le voy a colocar un ejemplo que lo he reiterado en los medios. Los salarios de los policías, las prestaciones de los policías, los incentivos han mejorado. Hay que seguirlo mejorando y esta nueva ley le apunta a tener un sistema pensional y salarial más equitativo y que sea digno y que sea sostenible. Okay. El segundo elemento importante es la reforma al sistema educativo de la policía. Se inició en el año 2022. Ha sido un sistema muy cuidadoso que ha colocado en el centro las habilidades del agente patrullero que está en la calle. Y le voy a colocar el segundo ejemplo. Policía que se formaba en 1 o 2 meses, a estar ahorita casi 1 año, 6 meses
que está de manera presencial con ejercicios muy técnicos y una preparación, porque cuando se forma un policía se está formando un servidor público al servicio de los ciudadanos, con 4 meses de pasantías que están los agentes patrulleros, y esta nueva ley es más exigente aún porque le da mucha fortaleza al técnico superior. Es decir, el agente patrullero con la nueva ley mínimo son 2 años. 1 año, digamos, presencial y el segundo año híbrido para que sea titulado como un técnico superior en servicio de policía. Asimismo, la licenciatura para los oficiales, que son los cadetes que están en la academia, que es una licenciatura que ya viene funcionando, pero que en esta etapa de la reforma se está fortaleciendo más el plan de estudios y las habilidades. 3. El tercer elemento que me parece sustancial es que se han mejorado las herramientas que debe tener el policía para poder proteger y servir a los ciudadanos. En ese orden de ideas le voy a colocar 2 ejemplos puntuales. El primero, la creación de un modelo, que es un nuevo modelo de intervención para el uso de la fuerza policial. Lo hemos denominado el CITAT, que es un sistema táctico básico policial, es una metodología para poder hacer la mejor intervención especializada cuando el policía tenga que usar de manera excepcional la fuerza. Tenemos 70 instructores con una certificación internacional. Tenemos un avance importante, 8.400 policías que se han certificado con este nuevo modelo, este nuevo método del uso de la fuerza. Es un método muy técnico, donde los policías de manera escalonada pasan a entrenamientos de manera especializada, donde se les enseña básicamente la aplicación del marco legal vigente en República Dominicana, abordar muy bien al ciudadano, hacer mediación con inteligencia emocional y usar los elementos técnicos y tácticos que trae el nuevo uniforme de la Policía Nacional. ¿Y 4? El cuarto elemento tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es la edificación de un nuevo proyecto de ley. Son 13 años de trabajo que se han venido construyendo con evidencia, un proceso muy cuidadoso, muy riguroso, con participación social. Más de 8 sitios del país fueron congregados, donde casi 3.000 personas se reunieron para poder hacer diálogos sobre policía, 6 estudios internacionales y nacionales sobre diagnosticar el cuerpo de policía, que dieron lugar a unas nuevas reglas y, digamos, una nueva arquitectura de un nuevo diseño. Aquí lo que se está pensando es tener un diseño para el futuro del país, para que las generaciones de policías que vienen a la institución y los nuevos y los próximos ciudadanos y los actuales ciudadanos puedan tener una policía moderna, profesional, disciplinada e íntegra. Quiero apuntalarme en el punto 3 que decías, mi querido amigo Luis Ernesto García, comisionado ejecutivo para la reforma policial, de la tecnificación del policía, el adiestramiento que tiene que recibir, el tiempo que ahora dura para poder capacitarse, y lo contrapongo con lo establecido por el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, en ocasión del lamentable fallecimiento a manos de un policía, de un joven aquí en Herrera, donde dijo que la reforma policial había fracasado. ¿Qué dice usted en su condición de comisionado ejecutivo para la reforma, el doctor Leonel Fernández? Bueno, con la experiencia que tengo y lo que veo en países desarrollados y en Latinoamérica y el Caribe, todos estos hechos que suceden con el mal uso de la fuerza son un incentivo más y que ratifica la importancia de hacer una reforma integral a todo el sistema policial. Estoy convencido que este nuevo enfoque que se le está dando a la reforma policial, para que sea sostenible, debe tener una intervención muy integral a la institución policial. ¿Pero fracasó la reforma policial, como dice Leonel Fernández? No, yo creo que la reforma está en un momento importante del país. No ha fracasado porque se ha hecho un ejercicio importante en estos 5 años de dignificación. O sea, ¿qué ciudadano? Yo me pongo como ciudadano del país. ¿Qué ciudadano, digamos, y qué policía va en contra de la dignificación policial? ¿Qué ciudadano va en contra de que la policía tenga mejor tecnología, cámaras de cuerpo y hoy en día tenga mejor supervisión? ¿Qué ciudadano del país se va a colocar, digamos, en contra de una policía que tenga un mejor sistema educativo? ¿Qué policía y qué ciudadano se va a colocar en contra de un nuevo modelo de patrullaje? Lo que se está tecnificando hoy en día es el sistema de patrullaje de la Policía Nacional, que tenga datos, que los comandantes puedan planificar sus servicios, que salgan al servicio con mejores elementos, que salgan al servicio con instrumentos para poder ubicar los policías en los sitios, en los lugares donde están sucediendo los delitos, que el policía tenga mejores beneficios, que el policía tenga una mejor preparación. ¿Es mejor esta policía de 5 años hacia acá que la del gobierno del doctor Leonel Fernández? Bueno, yo lo que le digo es que
la policía que hoy día tenemos no es la misma que tenemos hace 5 años. ¿Es o 6 mejor años. esta? Yo le voy a colocar un ejemplo. Yo vine como policía acá porque duré 35 años en la Policía Nacional de Colombia. Y vine al menos 3 veces a la Policía Nacional de República Dominicana en el marco de una comunidad que se llama Ameripol, que es la comunidad de policías de Latinoamérica y del Caribe. Cuando yo llegué acá, en el año 2016, 17 y años anteriores, la policía que hoy en día tenemos no es la policía de esa época. Esta policía de ahora, que se está formando, estas nuevas generaciones de policías que se están incorporando, hay un proceso de incorporación riguroso y hay un entrenamiento diferente al que se tenía en esa época. 2, los policías de esa época no tenían protocolos yo les preguntaba en la reunión de la comunidad de Ameripol que yo participé, yo les preguntaba qué protocolos teníamos para planificar el servicio, qué protocolos teníamos para el uso de la fuerza, qué protocolos teníamos para hacer encuentros comunitarios. Fíjese que hoy en día los ciudadanos en los diferentes barrios donde tenemos el pilotaje del sistema de patrullaje valoran mucho estos encuentros comunitarios y la policía que tenemos en el pilotaje, que tenemos 4 puntos del país con un nuevo sistema de patrullaje. En esa época donde yo venía, yo no diferenciaba a un policía de un militar. Hoy en día se está haciendo un esfuerzo importante para que la policía tenga su nuevo uniforme, que la policía tenga una identidad propia, una imagen propia y tenga un nuevo cinturón multipropósito y una serie de elementos que son policiales. En esa época yo no veía que el policía tuviera una serie de elementos que lo diferenciara de otros organismos de seguridad como las Fuerzas Armadas, que son importantes para el país. Pero un policía, a diferencia de las Fuerzas Armadas, es un policía que tiene una identidad propia, policía que tiene una carrera propia, y se han hecho esfuerzos importantes, yo no voy a negar, desde la ley 590 del año 2016, pero fíjense que la ley 500 del año 590 del año 2016 es una ley que tuvo por primera vez un reglamento de aplicación en el 2022, que es la resolución o el reglamento 2022. O sea, se demoraron 6, 7 años en sacar un reglamento. ¿Eso qué quiere decir? Que fue con mucha dificultad hemos tenido para implementar los cambios que están en la ley 590, que no conozco el contexto en la cual se elaboró, sí, pero que hoy en día, con esta nueva ley orgánica, lo que se está planteando es una corrección de muchas distorsiones que han sucedido en esos 90 años y que se han venido adquiriendo por esos momentos políticos, históricos, sociales, económicos del país, y que creo y estoy convencido que los policías de República Dominicana, los ciudadanos, merecen tener una institución diferente y moderna. Déjeme aprovechar su condición de ex policía en Colombia y de comisionado ejecutivo para la reforma policial, mi buen amigo Luis Ernesto García, para hacerle una pregunta un poco más amplia y más allá de los linderos de República Dominicana, y es el tema de las relaciones públicas de la policía. Por ejemplo, por solo decir algo, Nayib Bukele recientemente, para presentar a esos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendía, presentaba a 2 ciudadanos, 2 imputados que le habían cortado las manos a su propia tía por no haberle pagado peaje por punto de droga. Es decir, cuando hay infractores, la policía nunca presenta qué fue lo que hicieron esos angelitos que muchas veces en intercambio de disparos caen y queda el policía como el malo de la película. ¿Contempla esta reforma algún nivel de exposición de esta gente que son delincuentes para que el policía sea visto como lo que es el defensor de la ciudadanía? Bueno, es una ley orgánica. El objeto de esta ley orgánica es precisamente como lo dice la ley, es una ley orgánica que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo policial, con su estructura, carrera, con el sistema educativo, el sistema pensional, prestacional. Es decir, que es una ley que se restringe básicamente a que la Policía Nacional tenga las mejores reglas para funcionar. Entonces, hay otras leyes del país y otros cambios que se deben dar en otros ordenamientos para responder la pregunta que usted merece. Lo que sí le puedo decir es que el sistema disciplinario que tiene la policía hoy, precisamente la policía tiene algo muy importante, los cuerpos policiales en el mundo tienen algo muy importante que es una disciplina profesional. Los policías, a diferencia de los servidores públicos, deben tener una disciplina profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el policía que sale a la calle, el policía que es un agente de servicio público, tiene unas reglas importantes para poder prestar su servicio, pero además unas reglas disciplinarias
cuando un policía viola cualquier conducta. Ahí mismo le coloco una situación y fenómeno que se da a nivel internacional, y es que la gestión de la policía muchas veces es competencia municipal y son los ayuntamientos, las alcaldías los que manejan la policía. ¿Entiende usted que esto pudiera contribuir en República Dominicana o es mejor mantenerla centralizada en el Ejecutivo? Esta es una policía nacional, no es una policía local, y por eso es importante lo que usted dice, porque las policías nacionales tienen una responsabilidad en todo el territorio del país, no se circunscriben especialmente a un territorio como las policías locales o municipales. Los países que son federados y los países que tienen otra distribución, digamos, de Estado, otra arquitectura institucional, pues tienen policías como México, como Brasil, pero los países que son centralizados, porque eso obedece mucho a la naturaleza del Estado, a la forma de centralización y descentralización de los estados. Y esta es una policía pues que, como lo dice su apellido, es nacional. Sin embargo, este ejercicio que hemos hecho en estos años, hemos revisado que la Policía Nacional tiene que tener unos mínimos niveles de descentralización, especialmente por eso la nueva ley pone a tono la Policía Nacional con las regiones del país. Actualmente la policía tiene 19 regionales. Son 10 regiones del país la que trae la ley de ordenamiento territorial, y por eso lo que hoy en día se está haciendo, el esfuerzo que está haciendo para que una policía tenga niveles de desconcentración y esté al servicio de los ciudadanos, es que tenga un modelo de servicio de patrullaje, especialmente en los departamentos de policía. Fíjese que el ejercicio es muy importante, lo que está haciendo en estos años, que sean los departamentos de policía y las estaciones de policía los que sean los principales centros de servicio del país, donde el ciudadano llegue y encuentre una sala de denuncias, como se ha hecho hoy en día el esfuerzo para mejorar todas las salas de denuncias. Que un ciudadano llegue a lo que antiguamente se llamaba destacamento, hoy en día es estación de policía, son nombres policiales, hay una nueva lingüística de policial que se está insertando en esta nueva ley orgánica de la Policía Nacional, y el ciudadano tiene que encontrar los mejores servicios cuando llega a una estación de policía. Por eso, cuando usted hace esa pregunta, sigue siendo una Policía Nacional, sigue siendo de carácter central, pero que coloca el acento en los puntos donde el ciudadano se relaciona con el policía, que son los departamentos y las estaciones de policía, que deben encontrar un policía profesional, un policía entrenado, salas de denuncia, una serie de elementos importantes donde el ciudadano encuentre un policía que lo aborde muy bien. Se está haciendo mucho énfasis en estos 15 protocolos que hemos diseñado en estos años, y que se viene un gran reto con la implementación de la ley, porque el diseño es importante, pero otra cosa es la implementación de todo el paquete de reformas que trae un horizonte no solamente de 1 o 2 años, son horizontes como los he vivido en otros países de décadas, para que tengamos una institución de servicio público. Luis Ernesto García, comisionado ejecutivo para la reforma policial, gracias por haber estado en corto. Me surge una pregunta fuera del aire final. El policía, en virtud de su experiencia, ¿cómo impacta mejor a la sociedad? ¿Cuándo le agrada o cuando la asusta? No, ¡Llévalo de corto!